Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la adicción a la comida. En concreto vamos a hacer una historia a través de la investigación que se ha ido haciendo a lo largo de los años sobre la adicción a la comida como fenómeno clínico, que vais a ver que sigue siendo controvertida y que además empieza mucho antes de lo que muchos creen, que muchas veces se habla de la adicción a la comida como si fuese algo pionero, asociado a la pandemia de obesidad, a la disponibilidad de determinados alimentos, pero bueno, no os voy a destripar más de este vídeo. Como siempre, os voy a dejar en la cajita de información mi cuenta de Instagram, mi página web, mi correo electrónico. Y nada, empezamos ya, como digo yo, con estas reflexiones como nutricionista y persona, pero ya sabéis que en el primer vídeo que suelo subir los miércoles me centro más en un tema concreto e intento no desvariar tanto. Bien, esta revisión narrativa fue publicada en el 2015, o sea que es más o menos actual. La adicción a la comida a nivel de popularidad ha ido subiendo cada vez más. De hecho, este año, en el 2021, se han publicado, desde mi punto de vista, artículos que son bastante interesantes, pero seguimos en el mismo debate de siempre, que para los que no os hacéis a la idea de lo que es, porque sí que es algo que muchas veces he comentado en el canal, es que uno de los debates principales es si la adicción es a la comida en sí o a la conducta de comer, ¿no? Bien, esto pues para algunas personas es muy importante. A mí particularmente ese consenso científico me parece que no aporta mucho, ¿no? Porque al final la evidencia científica para lo que sirve es para mejorar la vida de las personas. Y realmente si queremos buscar qué tipo de sustancias o qué tipo de patrón siguen los alimentos que tienen un mayor potencial adictivo, existen estudios que ya lo han intentado desde el 2019, he leído alguno en el canal, y también muchos otros que estudian sobre cómo la forma de comer también influye en que sea una conducta que podemos más asociar a una adicción o no. Siempre vamos a estar haciendo paralelismos entre lo que es la supuesta adicción a la comida y lo que ya todos asumimos como que es una adicción. Es decir, pues la adicción a las drogas, la adicción al juego. Es como que eso ya está totalmente aceptado, que es una adicción, y por eso continuamente vamos comparando la adicción a la comida con la adicción a las sustancias, con la adicción al juego, para ver qué puntos tiene en común. De hecho, como veremos más adelante, la escala de adicción a la comida de Yale es muy parecida a las preguntas que se hacen a una persona que tiene adicción a sustancias, ¿no? Ese cuestionario autoinformado. Lo que ocurre es que yo me planteo muchas veces si realmente eso tiene algún tipo de validez, ¿no? Porque al final, como decía antes, pues lo que importa es ese sufrimiento humano que hay detrás y que muchas personas sí sienten y utilizan para definir su situación como una adicción a la comida. Los alimentos que tienen un potencial adictivo mayor serían esos alimentos hiperpalatables, como yo he definido muchas veces, alimentos que combinan altas cantidades de hidratos de carbono, harinas, azúcares simples, grasas, también de sodio, y generalmente que están bastante procesados, ¿vale? Son alimentos además con alta densidad calórica. Pero la adicción a la comida por primera vez es descrita en el siglo XIX y estos alimentos no existían. Por eso vamos a empezar a indagar por ahí si realmente hacía falta que hubiese una pandemia de obesidad o que hubiese una alta disponibilidad de alimentos hiperpalatables para llegar a pensar que la comida puede ser adictiva, ¿no? No lo dice en esta revisión narrativa, pero uno de los mayores argumentos de las personas que no quieren utilizar la palabra adicción vinculada a la comida es que el ser humano no puede vivir sin comer. Por eso yo hago siempre una especie de framing y diferencio entre lo que son alimentos y lo que son productos alimentarios o sustancias comestibles que no son nutritivas, que cuanto más comes más quieres comer, y así parece que nos podríamos poner un poco de acuerdo, ¿no? Si asumimos que
no son realmente alimentos, ya son pues productos alimentarios, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, también es cierto que muchas personas, yo he tratado con bastantes casos de clientes que empiezan teniendo una adicción por alimentos hiperpalatables, comiéndolos pues de forma impulsiva y también compulsiva, en modo atracón, que también el modo atracón, el trastorno por atracón también está pues dentro, ¿no?, de todo este debate de la adicción a la comida, y que pasan ya en un momento dado a ser adictos a comer mucho en poca cantidad, y que tienen esta conducta incluso con alimentos que son pues mucho menos palatables. Pues por ejemplo, comerse copos de avena a cucharadas, o frutas, o incluso verduras, ¿no? Entonces yo creo que puede que en la comida lo que lleguemos a descubrir o a consensuar en algún momento es que se puede ser adicto a la comida como sustancia, se puede ser adicto a comer de una manera determinada, adicto a esa conducta, pero que sin duda hay algo detrás de la comida que tiene sentido que utilicemos la palabra adicción. Esto es mi opinión personal, por supuesto. Y diréis, pero bueno, Ana, ¿por qué tú tienes ese interés en hablar de esto? Bueno, pues me parece importante por dos cosas. Primero, porque creo que si entendiésemos mejor la adicción a la comida, se dejaría de estigmatizar a las personas que padecen sobrepeso u obesidad, porque ese comportamiento de dependencia con la comida no es algo de, entre comillas, gordos. Es algo que le puede pasar a cualquier persona, independientemente de cómo se exprese en su fenotipo, en su físico. Y por otro lado también, porque mientras nosotros estemos negando que esta realidad existe, las personas que se sientan así, pues van a vivir como un mundo paralelo, en el que, oye, yo siento que soy igual que el que va a comprar droga, pero nadie me lo quiere reconocer. De hecho, yo he contado muchas veces en el canal que cuando yo acudí a psicólogos por mi trastorno por atracón, que a día de hoy sí aparece en el DSM-5 y yo encajaba en absolutamente todos los criterios diagnósticos del DSM-5, no uno, es que los cumplía todos. En ese momento todavía no era tan conocido y muchas veces sentía que el propio profesional de la salud quería hacerme confesar que yo vomitaba, cuando realmente no era cierto. Y claro, tú ya estás exponiendo todas tus vulnerabilidades y aún encima te quieren forzar a decir algo que no es cierto, dices, oye, para una cosa que no me ha tocado, pues no me la pongas encima, ¿no? Entonces, en este sentido creo que vale más la pena escuchar nuestras realidades y no tanto esperar a que haya un consenso, a que haya un estudio, etc. Bien. Como os digo, siempre va habiendo un paralelismo entre lo que ocurre a nivel popular y lo que ocurre a nivel de publicaciones científicas. Muchas veces este ambiente de alta disponibilidad de alimentos, de empezar a popularizarse también palabras como hiperpalatable, hoy en día también por el contrario utilizamos la palabra comida real, ver todos los problemas que existen hoy a nivel de sobrepeso y obesidad, que los trastornos de la conducta alimentaria van increciendo y cada vez son más prevalentes, pues puede parecer que realmente es algo del siglo XXI y, como os digo, para nada. En el siglo XIX ya se utilizaba la palabra adicción asociada a alimentos y además, desde mi punto de vista, sin tapujos y con frases que algunas os las leeré rigurosamente como están escritas, que creo que definen muy bien lo que es esa situación y vais a ver que además hay matices dentro de los diferentes tipos de adicción a la comida que pueda haber que son realmente esclarecedores y que vale la pena reflexionar sobre esto. Hay que decir que este tipo de revisiones narrativas en las que nos van contando pues, cómo ha ido evolucionando esa investigación no busca validar el concepto, es decir, como tal, en esta revisión narrativa no están diciendo sí, tenemos que aceptar que existe la adicción a la comida, o hay que tratarla así, o hay que evaluarla así. Simplemente está describiendo lo que existe, ¿no? Está recogiendo cronológicamente toda esa investigación.
Empieza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y lo llama como los primeros comienzos. Existía una revista científica que a día de hoy creo que ya no existe, que se llama Journal of Inebriety. Y en esta revista ya utilizaban la palabra adicción para referirse a alimentos, en concreto al chocolate, y a algunas bebidas estimulantes, como por ejemplo el café. Y en cambio, cuando querían referirse a la adicción al alcohol, no utilizaban la palabra adicción. Utilizaban palabras como embriaguez habitual, ebriosidad, alcoholismo. Es decir, que hoy en día se está negando utilizar adicción a la comida cuando en el siglo XIX ya se utilizaba y lo que se diferenciaba era el uso de otras sustancias con otras palabras. Vais a ver después que el chocolate vuelve a aparecer con relativa frecuencia. También es cierto que, bueno, pues como todos sabéis, el chocolate a día de hoy es algo un poco impreciso, ¿no? Que tiene que ver una tableta de chocolate 99% de cacao con una tableta de chocolate con leche que no tiene ni un 50% de cacao. Pero bueno, estas cosillas son las de siempre, ¿no? Que por eso es necesario objetivar bien a qué tipo de alimento nos estamos refiriendo o a qué tipo de patrón dietético, etcétera. En el 1950 ya podemos considerar que se acuña el término adicción a la comida. En el 1956, en concreto, por primera vez apareció dentro de la literatura científica. Los alimentos con los que lo asociaban en ese momento, lo de adicción a la comida en sí mismo, lo que dije antes de Journal of Inebriety, ellos utilizaban la adicción para referirse a la adicción al chocolate en concreto, pero en sí mismo no se hablaba de adicción a la comida, fue en el 1956. Hablaban de que los alimentos más involucrados eran el maíz, el trigo, el café, la leche, los huevos, las patatas y otros alimentos que se consumían con frecuencia. A mí esto me parece, pues, a priori bastante inespecífico. Hoy en día está claro que ya no tenemos dudas y aunque sí que es cierto que los que ya estamos muy metidos dentro de este mundo de intentar entender la conducta alimentaria y algunos comportamientos que podríamos considerar desadaptativos o disfuncionales, sí que es cierto que podríamos decir que casi, y con esto en parte también se va a cerrar esta revisión narrativa, hay algunos alimentos que podríamos decir que causan una adicción. Es decir, que una persona que tenga una conducta alimentaria normal, si desde niño, y estos estudios también se hacen estudiando cómo la alimentación de las madres afecta a los hijos, si un niño se alimenta desde pequeño con comida hiperpalatable, pues lo más probable es que tenga una gran dependencia a ella. Si en ese momento en que tiene que experimentar con nuevos sabores no lo hace, pues no le van a gustar determinados alimentos. O sea, eso está bastante aceptado, ¿no? El tema ya de decir, por ejemplo, aquí patatas, huevos y tal, es lo que yo os decía al principio. Lo vería más una característica de una persona que ya ha pasado por una época anterior de atracones en las que incluso es capaz de salir de su casa o de su trabajo para ir a comprar ingentes cantidades de comida palatable, a que ya se le ha quedado esa conducta residual de darse atracones como una forma de alivio, como una vía de escape. Y bueno, ya ha dejado ese punto de bajar de su casa, pero ¿qué tiene en casa en ese momento para poder darse un atracón? Pues todas estas cosas también tienen una parte fisiológica. Es decir, tú vas aprendiendo cuando te das atracones qué tipo de alimentos puedes comer más fácilmente en gran cantidad. Entonces, también es normal que una persona se prefiera dar un atracón, a lo mejor pues con una patata, o que se lo quiera dar con un apio, no solo por su contenido macronutriente, sino porque sea más fácil de masticar o algo así. Bien. También me parece bastante interesante que en el 1959 hubo una mesa redonda que hablaba del entorno y la personalidad del tratamiento de la diabetes. Y un psiquiatra describió por primera vez el trastorno por atracón en ese mismo año. Es decir, que ya también se investigaba si había algún tipo de asociación entre desarrollar diabetes y el tipo de personalidad de esos pacientes, ¿no? Entre 1960 y 1970 aparece algo que alguien alguna vez me ha dicho en algún comentario, que es los grupos de comedores compulsivos anónimos,
Y en esta época, a nivel científico, hay muchísimas menos menciones al tema de la adicción a la comida. La verdad es que yo no he tratado el tema de comedores compulsivos anónimos porque nunca he estado en un grupo de ese tipo, ni conozco a personas que me hayan contado su experiencia en suficiente cantidad como para tener una muestra representativa. Conozco a alguna persona que ha ido a esos grupos, pero ya os digo, no tantos casos como para poderos yo aportar mi punto de vista sobre esto. Bueno, se supone que esta organización es una organización de autoayuda, pues como Alcohólicos Anónimos, que eso nos suena a todos, aunque sea de verlo en películas, y sigue ese programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero pues aplicado a lo que es la alimentación. Fue fundada en 1960 y sigue un poco pues el mismo razonamiento, que hay que abstenerse de la sustancia que te provoca esa adicción. Paradójicamente, muchas veces con lo que nos encontramos es que cuando una persona considera que tiene una dependencia por un alimento, el abordaje que se le quiere dar desde un punto de vista psicológico o de un nutricionista que se dedique a esto es que, bueno, que si le apetece ese alimento se lo coma. Yo creo que ahí, y es justamente el tema que a mí me gusta, ¿no?, el que junta la biología con la psicología, pues estas teorías biopsicológicas, es que lo que tú comes afecta en lo que tú quieres comer. Entonces, aunque puedo entender que la sensación de prohibición, que un alimento tengas prohibido, avive el deseo de comerlo, también deberíamos de tener en cuenta que comer alimentos que van a activar mucho su sistema de recompensa, como se ve más adelante cuando empezamos a poder hacer pruebas de neuroimagen, es un poco como, bueno, una tortura, ¿no?, realmente, porque tú estás haciendo a una persona fisiológicamente cada vez más dependiente y al mismo tiempo queriendo que tenga una conducta funcional, ¿no? Es como que estás petardeando su propio buen funcionamiento. En 1970 también empezaron a hablar de adicción a la comida dentro de lo que viene siendo todo esto que yo os digo que me parece un estigma de la obesidad. Porque en cierto modo interpretan que cuando una persona que ha estado en un programa de pérdida de peso y vuelve a recuperar sus kilos es porque es un adicto a la comida. Y yo creo que ahí también, cojeamos un poco porque ¿qué tipo de dieta hacía esa gente? Se hacía una dieta tipo experimento de Minnesota, que seguro que muchos habéis leído, también debería hacer un vídeo hablando sobre él porque es súper interesante. Pues una persona sana que sometida a una restricción calórica muy fuerte ve alterada su conducta alimentaria radicalmente y durante muchísimos años. Eso se ve muy bien en la época en que se empezó a popularizar el mundillo fitness y todo el mundo empezó a contar calorías, a contar macros, pero seguir comiendo muchos alimentos palatables y como la gente, pues claro, lo llevaba por lo bajín y no lo contaba sus miserias, pero pues se daba atracones. Empezaba a darse atracones con alimentos dulces cuando antes eran alimentos que ni siquiera le llamaban mucho la atención. Y pasaban de ser personas que se creían con una fuerza de voluntad de dioses a ser adictos, a no poder parar de darse atracones, ¿no? Sufrir cambios corporales muy fuertes en poco tiempo y todo eso debido a restricciones calóricas. Entonces lo que a mí me parece es que el hecho de que una persona tenga un porcentaje de grasa elevado no justifica que obviemos que someter a su cerebro a ese déficit calórico va a tener unas consecuencias en su conducta alimentaria, que va a sufrir unas adaptaciones metabólicas, ¿no? Entonces, es como un poco culpabilizar al paciente. No acepto que mi estrategia nutricional puede no haber sido la adecuada, sino que pienso que tú ya no es que solo seas un obeso, sino que además eres un adicto a la comida, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que esto tiende todavía a estigmatizar más. Bien, y aquí dice, de hecho, que se llegó a utilizar en algunos artículos científicos como sinónimo de la obesidad la adicción a la comida. Supuestamente por algo tan simple como no eres capaz de dejar de hacer algo que te hace mal. Y en esto vosotros sois conscientes de los sesgos que tenemos. O sea, de que tú vas por la calle y ves a una persona con un porcentaje de grasa elevado comiéndose un donuts y lo miras y automáticamente piensas, así estás. Y no te das cuenta de la cantidad de gente delgada que hay a su alrededor comiendo un donuts. Porque solo te va a estar fijando en reafirmar el sesgo que tú ya tienes, ¿no? En la década de 1980
esto me parece súper interesante, se empieza a hablar también de adicción dentro del enfoque de la anorexia y la bulimia nerviosa. Y esta frase me gusta mucho. Dice, dependencia del hambre. Los pacientes con anorexia nerviosa son dependientes de los efectos psicológicos y posiblemente fisiológicos de la inanición. El aumento de la pérdida de peso se debe a la tolerancia a la inanición, lo que requiere una mayor restricción de alimentos para obtener el efecto deseado. No se refiere a la tolerancia. Igual que un drogadicto necesitaría cada vez una dosis mayor, pues esta persona necesita cada vez comer menos. Y el desarrollo posterior de síntomas desagradables de abstinencia al comer. Pues, por ejemplo, las personas que, y yo tengo un poco, ¿no?, de estas características, que tienden a la inhibición y a la restricción, no les gusta la sensación de sentirse llenas o de sentir que tienen mucho volumen en su cuerpo. Entonces, en el momento en que tú comes más cantidad, pues tienes la sensación de abstinencia, en el sentido de que ya no tienes esa sensación de ligereza, de poco volumen que tenías antes, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece también bastante esclarecedor y que coincide mucho con algunos patrones que yo he visto, porque muchas personas que tienen un patrón restrictivo, aunque desde fuera las vemos como lo hace porque quiere, porque asociamos esa delgadez como algo deseado, realmente muchas personas querrían no hacerlo, pero no son capaces de dejar de hacerlo. Exactamente igual que le puede pasar a una persona que está dando atracones. Pero parece como el que sea atracones nos da más pena que la persona que tiende a restringirse. También hubo estudios en la bulimia nerviosa sobre una perspectiva, ¿no?, de adicción y descubrieron que el abuso de sustancias pues era una metáfora bastante útil en el tratamiento de la bulimia nerviosa y para desarrollar programas, ¿no? O sea que esto, ya os digo, a mí me parece bastante significativo y, por ejemplo, en mi caso, aunque yo no lo tenía tan sistematizado antes de estudiar todo lo relacionado con la conducta alimentaria, seguro que yo, hablando de mis atracones, ya, bueno, pues se puede pasar, ¿no?, en un proceso inductivo de lo particular a lo general también. Entonces, si tú tienes un poco de enfoque y de capacidad de conocerte, pues puedes decir, oye, pues mira, estos puntos lo caracterizan, que mucha gente sienta que tiene esa adicción, que ese concepto encaja en lo que ya siente, me parece pues bastante significativo. En 1990, pues otra vez, adictos al chocolate. El chocolate supuestamente es el alimento más solicitado en sociedades occidentales, sobre todo en mujeres. Ya sabéis que hay siempre este mito alrededor de la menstruación y el chocolate, que si es el magnesio, que si se ha probado que aunque sea suplementos de magnesio sigue habiendo esa avidez por chocolate. Supuestamente el alimento por el que la gente tiene más problemas para controlar su consumo. Estos razonamientos también son para cogerlos con pinzas, ¿no? Porque, claro, ya partes del consenso de lo que tú consideres normal o no. Hace unos años muchos estudios decían, a nivel epidemiológico, que en España el alimento que más calorías aportaba a la dieta de los españoles era el pan. ¿Cuántas veces habéis escuchado, me he ido a comprar la barra de pan y cuando llego a casa me queda la mitad? Eso no es un comportamiento aislado de un individuo. No es algo raro que en una familia se ponga pan en una mesa y se tenga que levantar a alguien a reponer la cesta del pan, cuando en la mesa, por supuesto, que hay arroz, patatas, que hay fruta de postre. Seguro que muchas personas ya han desayunado una tostada, seguro que van a volver a tomar pan. Y sé que es difícil discernir, ¿no?, dónde está la línea entre lo que es cultural y lo que no, pero por eso mismo parece ser también que hemos aceptado algún tipo de conductas abusivas y otras no. A mí me han llegado a decir en la carrera, pues que bueno, que una persona se tome 2 onzas de chocolate al día, aunque sea 85%, que eso no tiene sentido. Y digo yo, eso no tiene sentido, y tiene sentido que una persona se tome 100 gramos de pan al día. A mí me parece muy nutritivo también un chocolate con elevado porcentaje de cacao. ¿Por qué les tenemos que dejar sitio a algunos alimentos sí y a otros no? ¿Quién decide eso? ¿Con qué criterios? También ellos en su momento, supongo que se refieren sobre todo a la típica tableta de chocolate con mucho azúcar y tal, porque aluden pues eso, a la mezcla de hidratos de carbono y grasa.
Hoy en día es que es absurdo, porque es que hay 1000 pastelerías, 1000 panaderías, 1000 alimentos ultraprocesados tipo bollitos que tienen esas características. Incluso los famosos postres lácteos las tienen. Y aunque hagan un falseo para poner light por fuera o sin azúcar, pues esos alimentos, aunque sean fit, siguen siendo alimentos que cumplen estas características, ¿no? También, pues lo de siempre, se empezó a investigar si algunas otras sustancias del chocolate, como la teobromina y tal, que fuesen responsables de adicción, pues como podría pasar con la cafeína en el café. Pero ese dato no está todavía claro. En el 2000, que es ya lo más moderno, lo que más nos suena, ahí ya hay pues tanto estudios como de los animales como estudios de neuroimagen que nos permiten ver qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona y cotejar lo que dice que percibe con lo que está pasando dentro de su cerebro, ¿no? Aquí lo que ya he dicho también en algún vídeo en el que hablaba de por qué algunas comidas nos generan dependencia, lo que nadie nos puede negar es que igual que un bíceps hace la misma función, estés jugando al balonmano, estés nadando o estés barriendo tu casa, el sistema de recompensa es el sistema de recompensa, seas adicto al tabaco, al alcohol, a la cocaína o a comer donuts. Se activa el mismo sistema de recompensa. Entonces, esos circuitos cerebrales o neuronales están superpuestos realmente, ¿no? Las respuestas neuronales a estímulos de alimentos ricos en calorías que se encuentran en las personas con bulimia nerviosa y con trastorno por atracón, por ejemplo, se ve pues, que tienen una mayor activación comparada con las personas que no padecen esos trastornos. También alguna vez os he dicho que hay muchos estudios en gemelos que ven que los que tienen un porcentaje de grasa más alto desean más la comida palatable, como que tienen una mayor motivación para querer conseguir ese tipo de alimentos, ¿no? Bien, por otra parte están los estudios que se hacen con ratones, muchas veces se hace modificando la composición nutricional de su pienso, dándole soluciones de glucosa, estudiando pues también eso, la conducta si es un pienso que está fijo o que se puede acceder a él de manera intermitente, ¿no? Y aquí también se observó el fenómeno de tolerancia, ¿no? Los ratones a los que se le proporcionaba una dieta que ellos suelen llamar dieta de cafetería, que sería pues la típica dieta occidental, ¿no? Con fritanga y cosas así, lo que hacía era regular a la baja los receptores de dopamina. Y eso quiere decir, que es una explicación que también a veces se da en las personas que padecen sobrepeso o obesidad, como que cada vez necesitas más porque el placer que te produce es menor. Que ya no solo que haya un mayor deseo, una mayor motivación, sino que también el placer que me produce consumirlo es menor. Lo que yo os he dicho antes es que algunos estudios sugieren que el consumo de grandes cantidades de azúcar puede conducir a un comportamiento similar al de la adicción y también cuando se combina con una dieta alta en grasa, pues a una ganancia de peso y como ya sabéis, somos seres que funcionamos de forma integral y el hecho de que tu cuerpo padezca un estado inflamatorio de bajo grado, por supuesto que también va a afectar a tu cerebro. En el 2010 se empieza a evaluar la adicción a los alimentos en humanos y avanza la investigación a nivel animal. Aquí tengo señalados algunos de los puntos que tiene, no sé si lo habéis visto alguna vez, la escala de adicción a los alimentos de Yale, porque me parece bastante interesante. No para que os preocupéis, por supuesto, pero porque las preguntas, pues bueno, son de las cosas que a la gente le suele gustar saber, ¿no? Entonces voy a irlas leyendo por orden. La escala de adicción de Yale se utiliza muchísimo, pero nadie dice que sea perfecta ni muchísimo menos. Bien, 1. Tomar la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo previsto. Por ejemplo, me encuentro continuamente consumiendo ciertos alimentos aunque ya no tenga hambre, ¿no? Como, pues esto es algo bastante habitual dentro de las consultas de nutrición, que una persona te diga, pues ya no es el hecho de que lo coma, ¿no? Sino que realmente yo no querría estar comiendo eso o estar comiendo tanta cantidad de eso. Y eso puede pasar con cualquier alimento, con fruta, con frutos secos, con yogures. 2.
Deseo persistente o repetidos intentos fallidos, por ejemplo, de dejar algo como sería igual de dejar de fumar, ¿no? Quiero reducir mi consumo de cierto tipo de alimento, pues de pan, pero no soy capaz de hacerlo. 3. Dedicar mucho tiempo a obtener o usar la sustancia o recuperarme de sus efectos. Por ejemplo, me doy cuenta de que cuando ciertos alimentos no están disponibles, hago todo lo posible para obtenerlos. Conduciré a la tienda para comprar ciertos alimentos a pesar de que tenga otras opciones disponibles en casa, ¿no? O sea, no es por hambre. Y también esto pasa mucho en los atracones, ¿no? Que recuperarse de los efectos de un atracón lleva tiempo, te hace perder mucho tiempo de tu vida, mucha calidad de vida, en definitiva. Punto 4. Renunciar a importantes actividades sociales, laborales, recreativas debido a estas sustancias. Ha habido ocasiones en las que consumí ciertos alimentos con tanta frecuencia o en cantidades tan grandes que comencé a comer alimentos en lugar de trabajar o pasar tiempo con mi familia o amigos o participar en otras actividades importantes pues debido a eso, ¿no? A, entre comillas, decidir o no poder evitar estar comiendo otros alimentos. En el punto 5, uso continuo de sustancias a pesar de problemas psicológicos o físicos. Por ejemplo, seguí consumiendo los mismos tipos de alimentos o la misma cantidad de alimentos a pesar de que tenía problemas emocionales o físicos, que esto sería un poco lo que se suele asociar al tema del sobrepeso y la obesidad. Pues aunque ves que te está causando problemas, no puedes dejar atrás esa conducta. 6. Tolerancia. Por ejemplo, con el tiempo he descubierto que necesito comer más y más para obtener la sensación que quiero, como una reducción de las emociones negativas o un aumento del placer. Pues eso, ¿no? El apego y la aversión. Y en el punto 7, síntomas de abstinencia, como por ejemplo he tenido síntomas de abstinencia como agitación, ansiedad u otros síntomas físicos cuando reduje o dejé de comer ciertos alimentos, ¿vale? También ahí yo siempre he dicho que me parece que, bueno, no todas las sustancias tienen los mismos efectos a nivel de abstinencia y tampoco pues la comida tiene que encajar en ninguno. Y cada persona, pues vive la experiencia a su manera, ¿no? Lo de siempre, dice después, que no hay un agente adictivo claro cuando hablamos de adicción a la comida. Después, sobre el tema de la adicción a la comida que se ha podido comprobar en animales, las dietas altas en grasas, altas en azúcares o combinados en ambas, pues tiene efectos a nivel neuroquímico y de conducta alimentaria en ratones, y ciertos regímenes alimentarios pueden afectar a la descendencia, ¿no? Se ha descubierto que la exposición en el útero a una dieta muy apetecible influye en las preferencias alimentarias, las desregulaciones metabólicas, el funcionamiento de la recompensa cerebral y el riesgo de obesidad, lo que también hemos hablado en algún vídeo de la hipótesis de Barker y la programación metabólica, ¿no? También otra cosa que se suele investigar mucho es como si el uso de algunos fármacos pudiese reducir la apetencia por algunos alimentos. Y aquí ya para terminar, pues en esta revisión narrativa nos lanzan algunas conclusiones. Me parece especialmente importante esta. Parece que el enfoque en la obesidad en el contexto de adicción a la comida en los últimos años es algo equivocado, teniendo en cuenta que los investigadores afirmaron hace décadas que la alimentación similar a adicción no está restringida a las personas con obesidad, ni la obesidad puede equipararse con la adicción a la comida. Y yo ya os lo digo, estoy totalmente de acuerdo con esto. Es muy habitual que personas que a lo mejor simplemente sean un poco más sedentarias, pues por circunstancias vitales, por lo que sea, tienen una conducta alimentaria muy similar al resto de sus pares, por decirlo de alguna manera, y desarrollan pues un tejido adiposo que cada vez pues va creando ese caldo de cultivo que te hace más fácil engordar, que te hace desear más ese tipo de comida, pero realmente creo que son más nuestros prejuicios de que haya al hecho de que haya una diferencia, ¿no?, en la conducta. Y ya por último dice, aunque la adicción a la comida se ha debatido en la comunidad científica durante décadas, sigue siendo un tema muy controvertido y muy debatido, lo que por supuesto lo convierte en un campo de investigación apasionante y deja preguntas abiertas como ¿qué importancia tiene el concepto de adicción a la comida para el tratamiento de obesidad o los atracones y en la formulación de políticas públicas?
¿Cuáles son las desventajas, si las hay, de conceptualizar la adicción a la comida? ¿Se puede reducir la alimentación similar a la adicción a los efectos adictivos de una o más sustancias o se debe reemplazar la adicción a la comida por adicción a la alimentación, ¿no? Entonces, como veis, sigue habiendo muchos frentes abiertos. Yo creo que el lenguaje está hecho para que nos comuniquemos y no para que haya aquí una lucha de egos, que obviamente es la ciencia la que se tiene que encargar de compartimentar los conceptos para que sea más fácil estudiar, ¿no? Si no aislamos las variables es muy difícil estudiar algunos fenómenos, pero que realmente hay algo ahí que lo lleva viendo durante muchísimos años, que muchas personas que hemos pasado por algunos trastornos sin que nadie nos lo dijese, sin haber leído nada, nosotros nos sentíamos literalmente como unos adictos, como unos junkies. Ya os lo he contado muchas veces, que además a mí me parecía como muy representativo, ¿no? Que yo tuviese un chándal que me ponía cuando iba a comprar comida basura, ¿no? Y mi forma de comportarme para mí realmente es como la de una drogadicta. Y como yo me daba esos atracones hasta quedarme prácticamente inconsciente, era como una drogadicta. Eso es diferente de una adicción a la comida más sostenida, que es la que supongo que se asocia a ese sobrepeso o a la obesidad, pues una persona que desayuna 5 magdalenas todos los días, porque en esta sociedad está más que normalizado. Pues sí, posiblemente sean cosas distintas, pero tampoco todo el mundo fuma igual o todo el mundo bebe igual. Al final es eso, lo importante es que nosotros lo podamos entender y que sume a algo en nuestras vidas esto. Y sin duda una de las cosas que más suma y que creo que es más importante, por eso hablar de estos temas está bien a este nivel, es que veamos que es un problema que sufren muchísimas personas, o sea que es inherente al ser humano de algún modo, y eso nos hace sentirnos menos raros, menos disfuncionales, más adaptados. Ver que otras personas lo han superado y que entonces pues yo tengo esperanza también de solucionar mi problema y que lo entiendan las personas que no lo han padecido, ¿no? Y no se tienda a poner ese estigma pues de que no paras de comer porque no quieres o que tú no haces un esfuerzo por comer y ganar un poco de peso porque no quieres, ¿no? Que se entienda que realmente la persona que está sufriendo es la que peor lo está pasando y suele ser bastante consciente de niveles de malestar que desde fuera nadie se puede imaginar, pero le es difícil solventar ese problema. Entonces, si tendemos a una actitud más de entendimiento y de empatía, e incluso de reconocernos todos en algunos rasgos, al final, pues eso, el problema va a ser mucho más abordable, mucho más cercano y dejaremos de tenerlo como si estuviese algo ahí en un pedestal, ¿no? Esa frase lapidaria que me han dicho alguna vez, los trastornos de la conducta alimentaria son para siempre. Eso se lo dices a una persona que en ese momento está sufriendo y le puedes hacer mucho daño, ¿no? A mí no, a día de hoy, y digo, sí, no se puede decir nunca. No puedo decir que nunca me voy a volver a dar atracones, pero tampoco puedo decir que nunca voy a volver, que nunca me voy a hacer adicta a lo que sea. Y nadie me está machacando constantemente con eso, ¿no? Entonces, simplemente, pues eso, poner este granito de arena para que este tema, desde una perspectiva científica y no desde las opiniones, que está muy bien opinar, ¿no? Pero decir, como me ha pasado alguna vez en redes sociales, bueno, es que de la adicción a la comida no se puede hablar, dando a entender que no se puede decir la palabra adicción a la comida. No, perdona, sí se puede, hay muchos estudios científicos sobre eso y que tú seas de las personas que consideras que no se debe de llamar adicción a la comida porque crees que no suma nada, me parece perfecto. Si puede ser, argumenta y aporta algo, pero se puede. Y de hecho se lleva haciendo desde el siglo XIX. Entonces lo podemos hacer sin tener que pedirle perdón a nadie ni permiso. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado interesante. Ya tengo temas para el vídeo largo de la semana. Voy a hablar del Whole30, que sabéis que es una estrategia nutricional que me gusta mucho porque ha salido un artículo de estos maravillosos de meter miedo a la gente con una estrategia nutricional que no sea seguir lo que pone en la pirámide. Yo a veces ya, pues cada vez digo, ¿esto qué es ignorancia, ganas de tener gente enferma? No lo sé. También
voy a hablar de un extracto de un libro que me han pasado relativo a cómo también la comida ejerce un nivel a nivel de manipulación mental. Y para terminar, si me da tiempo, que espero que sí, voy a contestar a una de las preguntas que dejasteis en el blog, en el post de lo que comí en mis vacaciones, que era de desayunos saludables y nutritivos. Así que bueno, espero que os parezca un menú interesante. Muchas gracias por vuestro apoyo y que tengáis un muy feliz día.